dice sueño. Es el sueño que tiene. ¿Eso ahora cómo se maquilla? Eso es ¿Cómo se explica? Eso es imposible maquillar, porque es un sueño que tiene. Retraso. ¿Julián Álvarez debe pedir perdón a la afición del Atlético? El debate se calentó y terminó con una crítica dura a la propia respuesta de Simeone sobre los insultos que recibió el jugador. Vamos por partes. Lo que dijo en el Mundial es determinante, ¿no? ¿Perdón? Yo lo que creo es que Julián ha cometido uno de los mayores errores que puede cometer un profesional. Mal aconsejado y mal sugerido. Y el momento en que lo dijo, el día del Mundial de Argentina con Messi y tal. Un error. Bueno, yo creo que le va a costar mucho, fíjate a Julián, que va a seguir, supongo. Digo supongo porque dice se va a ir al Arsenal y no hay otro. Si se va, y yo creo que no se va a ir. Julián tiene un reto por delante importante, porque le va a ser más difícil que a Griezmann. ¿Tú le perdonarías? Yo le perdonaría dudas si pide perdón a los 70.000 aficionados que cuando él ha estado 4 meses sin darle un palo al agua por otras circunstancias. 70.000 y no la afición completa. Tú solo el estadio. ¿Verdad? Perdones a la afición. Deja el resto fuera. ¿Por qué 70.000 solo? Y no la afición de la Ley. Digo los 70.000 por utilizar la metáfora de que no ha habido ni un solo aficionado de Madrid, ni los 70.000, ni los 160.000 socios. Que le criticase por no estar bien. Si eso pasa, Josep, yo te pregunto a ti, perdona, yo te pregunto a ti y a cualquiera de los que estamos aquí en este debate en Mediaset ya. Mira, yo te pregunto, si Julián Álvarez, Cristiano, Lionel Messi, Lamine, se tiran 4 meses sin meter un gol, ¿te imaginas lo que pasa? Vinicius, en el Bernabéu. Ya, a ver, Iñaki, vente, acaba de llegar del Metropolitano. ¿O es muy reciente lo que ha ocurrido y tú crees que acabarán perdonándole? Bueno, yo creo que sí o sí Julián tiene que disculparse si quiere que la afición empiece a entender que ha cambiado de opinión. Si no, es que, o sea, yo lo que he pagado... Es creíble. Y ahí llegó el problema real. ¿Cómo se puede pedir perdón si la propia frase que generó todo esto fue sobre un sueño? También hay una parte de la afición que dice que no hace falta ni que pida perdón, o sea, que hay de un poco de todo, pero yo creo que a Julián le va a costar. Pero también te digo, si, como decíamos ayer, no juega este domingo y hay 3 partidos fuera de casa, empieza a jugar Julián, el equipo funciona como ha funcionado en la segunda parte, yo creo que tampoco va a ser un drama. Pero tú dices, decir que ha cambiado de opinión, es que no sería verdad. No, es que no tiene No sé YouTube, ¿no? Si dice que ha cambiado de opinión, no. Es que no tiene... Es que el problema es que dice sueño. Es el sueño que Da tiene. igual, ¿eso ahora cómo se maquilla? Eso es ¿Cómo se explica? Eso es imposible maquillar, porque es un sueño. Retraso mi sueño y sigo aquí. Claro. Tiene que decir, creo que me he equivocado y a lo mejor he tratado mal al club que me ha dado tanto durante estas 2 temporadas. Y el debate se trasladó hacia Simeone. ¿Su respuesta en rueda de prensa defendió realmente a Julián o lo dejó solo? Que había un montón de gente... Es decir, me hacía ilusión jugar en el equipo en el que jugó Leo Messi, que ha sido mi ídolo siempre. Eso lo sabe cualquiera. Eso no, que lo diga él, y me confundí, y ahora mi ídolo es Simeone. No, me confundí, no me prometisteis que iba a negociar. Ni pagando. Pero Iñaki le preguntaba a Cholo, pero ¿qué opinas de lo que ha dicho Cholo? Directamente a Cholo. Sí, porque ha habido algunos silbidos. A ver, ha habido unos pocos cánticos de una parte muy determinada de la grada. No ha sido una cosa que se haya escuchado. Tanto. O sea, hay tanto, porque yo estaba en el campo. Está con auriculares, no has oído nada. No, exacto. Tiene razón usted. Está con la ¿Qué ha copia pasado ahí, tan inadvertido? Esto ha sido en el descuento del partido. Sí, correcto. Al final. Correcto. O sea, yo es que no he oído nada, pero me lo dicen. Están gritando y me quito los cascos. Y entonces lo que oigo es verdad, muy bajito, unos cuantos y gente silbando. O sea, había unos primeros que ya había cánticos muy bajitos y luego había silbidos a los segundos cánticos que también se... Pues vamos, José ha sido el que ha dicho José. Sí. Es que es muy grave. Respetuoso con el que insulta nunca. Acaba de decir, están insultando a un jugador tuyo y dice, respeto a la gente que le insulta. No, siempre dice eso. Lo hizo con Courtois. Courtois disculpó a los que le de todo. Se interrumpió el partido 20 minutos y disculpó a esa gente. Y se interrumpió el partido de lanzamiento masivo de a Courtois. Bueno, había insultos tan respetuoso con la gente que insulta. Sí, nunca. Pero lo que está diciendo Simeone nunca. No es criticar a la afición, es criticar a un sector mínimo de la afición que insulta. Que de hecho la afición ha silbado los insultos. Y no defender a tu Además, la afición, claro. Entonces, a mí eso es lo que me parece raro. Pero él se ha portado bien. Quiero creer que yo le he pillado con la pregunta y él no sabía que eso había pasado. Quiero creer eso. Ha intentado no mojarse y quedarse al lado de la... No entro a valorar nada de lo que haga la afición. Perdona, Es lo mismo. Como queráis. Yo digo que ha sido una práctica habitual y va a seguir siendo. Pues no es justificable de comportamiento. Y como dice bien Iñaki, los levísimos gritos que ha habido han sido contestados ya. Lo sorprendente es que en 95 minutos de partido, porque esto ha sido en el último minuto del partido, nadie haya dicho nada de Julián en el campo. Escúchame, la línea de comportamiento, perdona, Fernando. A mí me parece muy grave. La línea de comportamiento que tú estás justificando porque dices es una línea de comportamiento de Simeone es impresentable. Porque además de justificar insultos, estás yendo en contra de tu propio jugador. No defiendes a tu jugador. Tú tienes que defender a tu jugador. Tu jugador no puede ser insultado, nunca. Y el insulto no es defendible. ¿Quieres rectificar, Petón? No dice eso. Es que no dice eso. No digo, si quieres tú rectificar tu planteamiento. Simeone habla
a mí me han preguntado hoy también sobre el asunto. Te he perdido aquí porque yo no te he escuchado. ¿Tú lo has oído? Se atenta a todo. Yo lo que digo es que yo respondería con el silencio a lo que ha hecho Julián. Pero él no. Silencio. No, él ha introducido también a la gente que ha silbado. Claro. A todo el mundo. Sí, pero Calma. Petón, No te quedes solo con un poquito. había formas mucho más fáciles de salir de esta, que era, no he escuchado nada. Claro, no he escuchado nada, ya está. repito, Se ha equivocado. Como dice Iñaki. ¿De verdad creéis? Lo está justificando porque puede decir perfectamente: nunca entenderé que alguien insulte a un jugador de los nuestros. Claro. Vas a defender a tu gente toda la Tiene vida. que decirlo así. Tú Tiene que defender a defender a tu su gente. jugador. Él tampoco sabe si el grupo era minoritario, mayoritario. Él no quiere. Ahora se ha liado. La afición es la que Josep, dice nunca se ha que comunicado con durante, eso. que durante unos meses dejaron de cantarle Cholo, Cholo, Cholo Simeone. Claro, Y eso le puso muy nervioso. Pero una cosa clara, Sería que Lamine quisiera irse esta temporada al Madrid, que supongo que el Barça tampoco pondría trabas, por 50 millones lo dejaría ir, ¿no? Ya está. Campani se acabó el tema. Se acabó el tema. Es que el Barça no tiene derecho a estar enfadado con el Atleti. Porque el Barça lo que ha hecho una cutrez de operación. Falta de Es estilo. una cutrez. O sea, me refiero, si el Barcelona hace De verdad. 120, no. 150, no. 180, no. Ok, oye, Joel, le tenéis retenido. Ha ofrecido 100 tristes millones cuando el Atlético de Madrid lo ficha 2 años antes por 90 y el Madrid ofrece 150 por Julián. Y a pagar 6 Y años. se queda parado. Y además la puerta dice, oye, Con el no, Monopoly. la oferta tiene fecha de caducidad. Pero es que es ir a comprar un Ferrari con un billete de 5 euros. Llevas 3 veranos así. Es cutre. Y agarrarse al argumento del Barça es muy "Muy cutre. bien cerrado". Lo que Oye, tú tío, quieras. 3 veranos cutre. pinchando el mismo hueso. es Nico Williams, como cutre. Este hombre. madre mía. Entonces no puede estar enfadado con el Bastante cutre, sí. Sí, pero los jugadores toman No nota. hay, no hay con el Atlético. Un debate que combinó juicio moral sobre un jugador, análisis de comunicación institucional y una crítica dura a la gestión de crisis de Simeone, vale la pena analizar cada capa con calma. La postura más dura, la de no perdonar a Julián, se apoya en un argumento comparativo interesante. La idea de que ninguna otra estrella de ese nivel, ni Cristiano, ni Messi, ni Lamine, sobreviviría 4 meses sin marcar, sin generar el mismo tipo de reacción hostil de la afición. Es un argumento que intenta normalizar la crítica hacia Julián, situándola como una consecuencia lógica y esperable del bajo rendimiento en un club de máxima exigencia, más que como una reacción desproporcionada específica hacia él. El problema central señalado sobre la imposibilidad de maquillar la palabra sueño es para mí el punto más agudo de todo el debate. Cuando un jugador declara públicamente que jugar en un club específico es su sueño de infancia, esa declaración adquiere un peso simbólico que resulta muy difícil de reformular después sin sonar insincero. No es como retractarse de una crítica táctica o una queja puntual. Es desmentir implícitamente una aspiración personal profunda que él mismo verbalizó frente a millones de personas durante el Mundial. La propuesta alternativa de disculpa, centrada en reconocer un trato inadecuado hacia el club que lo formó, en lugar de intentar negar o minimizar el propio sueño declarado, es una salida narrativa mucho más honesta y creíble. Sobre la crítica hacia Simeone, el contraste con el caso Courtois es factualmente relevante y merece ser tomado en serio. Si es cierto que en aquella ocasión, el propio Courtois llegó a disculpar públicamente a los aficionados que le lanzaron objetos, mientras que en este caso Simeone se limitó a una respuesta genérica de respeto hacia la gente, sin condenar directamente los insultos hacia su propio jugador, es una asimetría notable en cómo se gestionaron 2 situaciones de tensión similares con la afición. El argumento sobre que Simeone no defiende a su jugador toca un principio de liderazgo que trasciende el fútbol, la expectativa de que cualquier líder institucional proteja públicamente a los miembros de su propio equipo frente a comportamientos claramente inapropiados de terceros, independientemente de cuánto se pueda entender o simpatizar con la frustración de fondo que los generó. Es un estándar de lealtad que muchos consideran no negociable, precisamente porque la alternativa, dejar entrever cierta comprensión hacia quienes insultan, envía un mensaje ambiguo sobre hasta qué punto el jugador puede contar con el respaldo institucional en momentos de máxima vulnerabilidad pública. Y la crítica final sobre la gestión económica del Barcelona en esta operación, calificándola de cutre al comparar la oferta de 100 millones con lo que el Atlético pagó por el propio jugador hace 2 años y con lo que supuestamente ofreció el Real Madrid, añade una capa adicional de presión sobre el propio jugador.
Si la operación que motivó todo este conflicto termina no siendo económicamente viable para el club que él mismo declaró como su sueño, la situación se vuelve todavía más incómoda, porque el desgaste generado con la afición del Atlético habría sido, en última instancia, para una negociación que ni siquiera se concretó en condiciones aceptables para ninguna de las partes. Al final, lo que queda de este debate es un retrato de una crisis de comunicación con múltiples capas de responsabilidad. La del propio jugador, por la forma y el momento elegidos para expresar su deseo, la del entrenador, por la ambigüedad de su respuesta pública, y la del club pretendiente, por una gestión económica de la negociación que, según esta lectura, tampoco estuvo a la altura de las expectativas generadas. Y conviene reflexionar también sobre lo que este episodio dice acerca de cómo el fútbol moderno gestiona las relaciones entre estrellas y afición cuando surgen conflictos de lealtad. Julián Álvarez no es el primer jugador en la historia reciente que expresa públicamente el deseo de jugar en otro club mientras sigue vinculado contractualmente a su equipo actual, pero la combinación específica de factores en su caso, el momento elegido durante el Mundial, la palabra sueño utilizada y la posterior falta de resolución económica de la operación, crea una tormenta perfecta de desgaste emocional para todas las partes involucradas sin que nadie salga completamente bien parado de la situación. Sobre la gestión de Simeone específicamente, vale la pena señalar que este tipo de comparecencias públicas siempre implican un equilibrio delicado entre proteger la unidad del vestuario y evitar generar más controversia de la que ya existe. Es posible que su respuesta ambigua no fuera necesariamente una falta de respaldo genuino hacia Julián, sino un intento calculado de no echar más leña al fuego en un momento de tensión ya elevada. Aunque, como bien señala la crítica del panel, esa cautela comunicativa tiene un costo real en términos de cómo se percibe públicamente el respaldo institucional hacia el jugador en cuestión. Y el detalle sobre los levísimos gritos siendo contestados casi inmediatamente por otros sectores de la propia afición, según lo que describe el panel, es un dato que humaniza un poco la situación. Sugiere que el comportamiento hostil, aunque real y condenable, representaría una minoría dentro del propio estadio y que buena parte de la hinchada mantendría una postura más comprensiva o al menos silenciosa frente a la situación del jugador. Otro punto que merece atención es la propia dinámica de línea de comportamiento que se menciona en el debate, la idea de que este tipo de reacción de la afición, con cánticos críticos a jugadores que expresan deseo de salida, no sería un hecho aislado, sino un patrón que se repite en distintos clubes y situaciones similares a lo largo de la historia reciente del fútbol europeo. Reconocer ese patrón más amplio ayuda a contextualizar lo sucedido, sin necesariamente justificarlo. La frustración de una afición ante lo que percibe como una falta de compromiso de un jugador con el escudo suele manifestarse en formas similares independientemente del club o el país específico. Y para cerrar, vale la pena señalar que la resolución final de toda esta situación probablemente dependerá menos de las palabras exactas que se digan en una rueda de prensa o en una eventual disculpa pública, y más del propio rendimiento futuro de Julián. El fútbol tiene una capacidad notable de perdonar rápidamente a los jugadores que rinden y de mantener viva la controversia indefinidamente con aquellos que no logran demostrar en el terreno de juego el compromiso que dicen tener fuera. Así que, en última instancia, los próximos partidos del Atlético podrían pesar tanto o más que cualquier declaración pública en cómo termine resolviéndose esta tensión con la afición. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Julián debería pedir perdón y que Simeone debería haber defendido más firmemente a su jugador? Déjalo en los comentarios.